vamos acercando a ese concepto que nosotros queremos. Entonces, porcentajes. Bien, entonces, ahí estas definiciones que me dieron los compañeros están muy acertadas, ¿verdad? Primero, pues, hablemos de la palabra por ciento, ¿verdad? El por ciento, pues nosotros sabemos de qué es este símbolo. Y si nosotros nos damos cuenta ahí en esa palabra, ciento, ¿sí? Por ciento quiere decir 100, ¿verdad? Entonces yo puedo decir de que entonces, esto quisiera decir por cada 100, ¿sí? Es decir, que entonces cuando nosotros vamos a escribir un porcentaje, o sea, un número, por ejemplo, 35%, esto quiere decir 35 por cada 100, ¿sí? O 35 de cada 100. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, decía acá el compañero, ¿verdad? Que es una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. Y tiene razón, ¿verdad? Porque entonces, de ahí viene 100%. Entonces, hay 100 partes iguales. 35, entonces 35 partes de esas 100. Y efectivamente, también la compañera nos decía que ese 100 representa todo, el 100% representa todo. Si estuviéramos hablando entonces de un conjunto, entonces ese 100 representa todo. Muy bien. Entonces, el porcentaje tiene tres diferentes representaciones. Entonces, lo podemos representar evidentemente como un porcentaje, como una fracción, o como un decimal. Entonces les decía, ¿verdad? Esas son las tres formas de ver. Entonces, ejemplo, si tenemos 85%, ¿cómo voy a expresar este 85% en fracción y en decimal? Bueno, para fracción, lo que hago es escribir. Ya dije que el ciento significa 100 por cada 100. Entonces vamos a colocar la línea de fracción y como denominador le vamos a colocar el 100. Eso es por el concepto. 85 de cada 100. En el caso de que la fracción se pueda simplificar, se simplifica. Si no se puede, entonces se quedaría solo así. Aquí pues se puede dividir entre 5. Entonces, 85 dividido 5, esto es 17. Y 100 dividido 5 es 20. Entonces, la fracción equivalente a 85% es 17 veinteavos. Ahora, para expresarlo en decimal, lo que vamos a hacer es dividirlo entre 100. ¿Sí? 85 dividido 100. Entonces aquí yo les voy a dar una estrategia. Si ustedes lo quieren, pues lo pueden hacer así, o si no, pues en su calculadora o la división normal. Bueno, pero para dividir en 100, lo que vamos a hacer es, miren, vamos a observar el 85. Ese 85 pues tiene un punto, todo número lo podemos escribir como con punto decimal. Si no tiene, se lo colocamos en el final. ¿Y cuántos ceros tiene el 100? Tiene 2. Entonces, cualquier número que se divide entre un múltiplo de 10, es decir, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, todos esos números se pueden trabajar de esta manera. ¿Cómo? ¿Ves? Como tiene dos ceros,
hacemos retroceder 2 veces ese punto. 1 y 2. O sea que entonces ahí queda nuestro punto. Miren. Queda el punto y después del punto entonces nos queda 85. Y antes no hay nada. Entonces colocamos 0. Entonces 85% decimal es 0.85. Bueno, vamos con 23.5%. Bueno, entonces, como fracción, en el caso miren, diría 23.5 sobre 100. Para que no esté ese punto, entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a ver, miren, los números, vamos a contar los números que hayan después del punto decimal. En este caso solo es un número. Y según esa cantidad, así va a ser la cantidad de ceros que le vamos a agregar al 100. Entonces aquí tendríamos 235 sobre 1000. Y entonces ahí sí ya simplificamos. Esto es para que la fracción no tenga un número decimal, ¿verdad? Entonces, 235 y 1000 se pueden dividir entre 5. 235 dividido 5. 47. Muy bien, 47. Y 1000 dividido 5 es 200. muy bien. Ahí sí ya no se puede simplificar. Entonces 23.5% es equivalente a 47.200. Vamos. Entonces ahí estamos. Ahora en decimal. ¿Cómo se va a representar como decimal? Entonces, lo que tenemos que hacer para expresar esto en decimal es dividirlo entre 100. Entonces, miren, aquí tiene el punto. Recuerden, muevo el punto 2 veces hacia atrás porque el 100 tiene 2 ceros. 1 y 2. Entonces me queda aquí el punto, luego 235 y antes, como aquí no hay ningún otro número, entonces 0. 0.235. ¿Estamos ahí claros? Sí. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué pasa? Si tuviera un número decimal, por ejemplo, 0.24. ¿Cómo escribiría ese 0.24? En porcentaje. ¿Sí? ¿Cómo puedo convertir un decimal a un porcentaje? Entonces, para hacerlo, se encuentra en el concepto. Por ciento. ¿Sí? Entonces, por 100. ¿Qué es lo que voy a hacer? Multiplicar ese 0.24 por 100. Y aquí podemos aplicar lo mismo. Si multiplico por 100, entonces lo que tenemos que hacer es mover el punto, pero en este caso de moverlo hacia atrás, hacia adelante. Entonces, 1 y 2, siempre la cantidad de ceros. Entonces, me queda el punto y antes del punto, 24. Si antes de un número hay ceros, eso no lo vamos a escribir. Entonces, eso quiere decir que 0.24 equivale a 24 por 100. ¿Claros con ese ejemplo? Sí, profe. Muy bien. Y ahora, si por ejemplo tuviéramos una fracción, digamos que tenemos la fracción 7 novenos. De 7 novenos, ¿a cuánto equivale en porcentaje? El proceso va a ser el mismo, ¿sí?
multiplicar por 100. En este caso, la multiplicación de fracciones, recuerden de que se hace en línea recta. Entonces decimos ahí, 7 por 100, 700. El 9 se copia. Y a continuación lo que tendríamos que hacer es aplicar esta división. 700 dividido 9. Y eso nos va a dar el porcentaje. 54.44. Muy bien. 54.44. Y a esto le colocamos el símbolo de porcentaje para desfinalizar esto. ¿Estamos claros en cómo se hace cada una de esas conversiones o hay alguna duda? Perdón, profe, pero en la división me confundí, es 77.77. Bien. Muchas gracias ahí entonces por la corrección. Entonces, así sería este inicio. Entonces, ahora vamos a ver aplicaciones con los porcentajes ya para utilizarlos. Entonces, voy a avanzar. Yo creo que ustedes ya lo vean. Entonces, primero vamos a ver calcular el porciento de un número, ¿sí? O sea, calcular el porcentaje de un número. Entonces aquí vamos a encontrar situaciones como, esto es típico, por ejemplo, de descuentos, de comisiones que se hacen. El 34% de 1.245. Entonces, bien, esto lo vamos a hacer con una regla de 3. Ya después vamos a trabajar ya un poco más a detalle la regla de 3. En este caso, pues, como este es el proceso que lleva, entonces así lo vamos a hacer. Vamos a clasificar, miren, en cantidad y en porcentaje. Entonces, el 1.245 es una cantidad. Ahora, el 1.245 representa el total. Y aquí entonces voy a lo que decía la compañera. Ella dijo que el 100 representa todo. Entonces, si 1.245 es el total, ¿qué porcentaje es? Bien. Es el 100%. Entonces, la cantidad total es el 100%. Ahora, lo que yo quiero calcular es el 34%. Desde ese 34 lo voy a colocar en el lado de porcentaje. Y aquí una X. Multiplicamos lo que está cruzado y el otro número va a dividir. De tal forma que entonces me va a quedar 1.245 por 34 y acá dividido 100. Entonces hacemos esta operación, 1.245 por 34 y dividido 100. ¿Cuánto nos da?
423.3. Muy bien, 423.3. Entonces ahí está. Eso quiere decir entonces que el 34% de 1245 es 423.3. Entonces pregunto, ¿estamos claros ahí con este ejemplo de cómo calcular el porcentaje de un número? Yo creo que ya lo copiaron. Voy a avanzar al siguiente tipo de cálculo. Por eso preguntaba. Entonces, ahora vamos a ver. Ya vimos cómo calcular el porcentaje de número. Ahora vamos a ver calcular el 100%. ¿Sí? Para que entendamos un poquito acá, es entonces cuando conocemos cuál es el porcentaje. Entonces, se nos van a presentar situaciones como ¿de qué número es 400 el 25%? Si nos damos cuenta, acá nos están preguntando cuál es el total, ¿sí? ¿De qué número es 400 el 25%? O sea que 400 es el 25%. Y yo voy a necesitar calcular el 100. Esto también podríamos encontrarlo escrito de la siguiente forma. Podría decir 400 es el 25% de qué número. Podríamos encontrarlo así. Hay diferentes maneras en que lo vamos a encontrar, pero la idea es de que lo que vamos a calcular es la cantidad total, el 100%. Siempre vamos a clasificar en cantidad y porcentaje. Esto para saber en dónde colocar nuestros valores. Entonces, 400 es el 25%. Y lo que yo voy a calcular es el 100%. ¿Sí? El 100%. Entonces aquí X. ¿Recuerden? Se multiplica cruzado y el otro número divide. Entonces, X es igual 400 por 100 y dividido 25. ¿Cuánto sería entonces? 1600. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eso quiere decir de que el 100% es 1600. Muy bien. 1600. Ese es el otro tipo de cálculo. ¿Estamos claros ahí con ese? Sí, profe. Aquí, lo importante es de que, miren, nunca nos van a decir en un problema el 100% es tal. No. Simplemente por lo que dice, nosotros vamos a tener que analizar y comprender quién es el 100%. Si conozco el 100% o es lo que debo de calcular. Ahora, entonces acá. El último tipo de cálculo que nosotros vamos a poder encontrar es cuando se nos dan dos cantidades y se necesita determinar qué porcentaje representa una de otra. Entonces, aquí es calcular qué porcentaje representa un número de otro. Aquí la pregunta sería, ¿qué, me voy a escribir así, qué porcentaje es 25 de 300?
¿Qué porcentaje es 25 de 300? Entonces, aquí tenemos dos cantidades. Recuerden, vamos a clasificar en cantidad y en porcentaje. ¿Qué porcentaje es 25 de 300? Entonces, acá, si ustedes se dan cuenta, la relación es de la siguiente manera. De 300. El 300 es el 100% porque es la cantidad total. Y el 25 es otra cantidad, entonces va aquí abajo de 300. Aquí va a ir la X evidentemente. Entonces recuerden, multiplicamos cruzado. Entonces, 25 por 100. Y dividido 300. ¿Cuánto es? 8.33. 8.33. Y como es un porcentaje, entonces aquí le coloco el %. O sea que entonces 25 es el 8.33% de 300. Esos son los tres diferentes casos que se nos pueden presentar al momento de resolver problemas aplicados sobre porcentajes. Muy bien.